Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este es mi primer vídeo 2023 aquí de nuevo en Murcia. Y bueno, va a ser un vídeo donde os cuento un poco qué tal las vacaciones de Navidad por Torremolinos, por Málaga. Y donde os recomiende alguna serie o peli que he visto en estos días. Cuando esto termine, dejaré algunos sonidos muy lentos, porque como he hecho un vídeo de ASMR rápido y agresivo, a mi manera obviamente, eh, me habéis pedido que hiciera uno un poquito más lento de lo habitual. Así que por eso en este vídeo haré esos sonidos más lentitos. Para aquellas que me duplicáis la velocidad, porque normalmente voy muy lenta, pues en este vídeo la podéis poner por 4. Bueno, lo que estoy acariciando aquí es una almohada que he puesto aquí. Luego la enfocaré a ella nada más y haremos estos sonidos más lentos, con movimiento lento, ¿vale? Bueno, pues os quería comentar que la verdad es que este tiempo en Málaga me ha venido súper bien, y la razón ha sido que básicamente he conseguido tener lo que se llama unas vacaciones. Y vosotros preguntaréis, pero Claudia, por Dios, si no trabaja. Bueno, no tengo un trabajo al que acudir todos los días, cierto, pero yo soy de esas personas que están todo el día haciendo cosas. No sé si os sentí identificado, pero bueno, no es que me vea con más valor por hacer cosas, es que siento que si no hago algo es un día desperdiciado de mi vida. ¿Qué pasa? Que en estos 3 meses que por aquí no me salía trabajo por Murcia, la verdad es que he llegado a estresarme mucho, a pensar, Dios mío, no valgo para otra cosa que no sea entonces la veterinaria. Y bueno, ha sido una época un poco difícil, y de repente
eso te saca un poco del bucle. Y la lectura o cualquier cosa en la que tú encuentres alegría y diversión. Y por supuesto, para mí ha sido el mar y el sol, pero todo lo que sea el contacto con la naturaleza siempre te va a recargar la pila muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y ahora quería hablaros del libro que me he leído y las peli o series que he visto. El libro es de Carmen Mola, que a los que os guste la novela negra pues os encantará. Este se llama Las Madres y es como la cuarta parte de una saga que empezó creo con lo de la novia gitana. Y bueno, me ha encantado, o sea, el tipo de libros que me cuesta dejar de leer para hacer otra cosa. Me tiene súper enganchada. Estos escritores escriben de una manera que es como estás terminando el capítulo y ya es que tienes que leerte el siguiente. Así que me encanta. Y luego hay una película
asesinato.